Hola y bienvenidos a este conversatorio Superando Nuestros Límites de Pulso Empresarial con Banco Promérica. Es un gusto estar en este capítulo, algo dinámico, diferente, actual y también muy importante para ir con nuestro papel y lápiz anotando de lo que podemos hacer y proyectar. Voy a presentar a las personas que están con nosotros en esta oportunidad. Laura Cruz de Sincronía Consulting tiene amplia experiencia en sostenibilidad. Quizá creo que ha sido una de las primeras personas que yo consulté en sostenibilidad, ya habiendo un poquitito ahí de echado para atrás el cassette. Creo que fuiste una de las primeras. De la edad, qué torta. No, esa es la gran ventaja, porque si no uno hubiera dicho hace tantos años, no, hace algún tiempo. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Iván Nilsen, muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Y bueno, una mujer ejemplar que ha venido también dándole una gota de impulso al banco y a otros también empresarios en el tema sostenibilidad. Es Michelle Espinach, que está con nosotros. Ella es la gerente de sostenibilidad de Banco Promérica. ¿Cómo estás, Michelle? Encantada de estar aquí, Nilsen. Muchas gracias. Cuando uno abre el libro de sostenibilidad, de pronto se empieza a encontrar con diferentes fases, propósitos, alguna estructura que las empresas hoy no están muy acostumbradas en la aplicación. Ese libro de sostenibilidad, cuando lo abrimos, en el caso de Laura, ¿qué aparece? Contanos qué hay en esas hojas. Creo que desde que empecé a trabajar en este tema, bueno, yo estuve muchísimos años en una empresa y hace más o menos un año empecé a dar consultorías a muchas empresas diferentes en el tema de sostenibilidad. Y lo que más me he encontrado es la persona que emprendió hace 20 o 30 años o incluso menos y que de repente dice, yo no solo quiero que mi negocio sea exitoso, sino que también quiero dejar un legado. También me he encontrado las empresas que tal vez son proveedoras de transnacionales y las transnacionales están empezando a exigir un montón de requerimientos para poder entrar a trabajar con ellas. Entonces están sintiendo la presión desde afuera y quieren comenzar, pero no saben por dónde, ¿verdad? Entonces ese proceso es muy bonito porque muchas veces cuando empiezo a hablar con la persona, empiezo a darme cuenta y con el equipo de gerencias, me empiezo a dar cuenta que la empresa ya hace muchísimo y que hay varias cosas que se categorizan en su sector como sostenibilidad, pero que ellos no las tienen visualizadas de esta forma. Entonces, mucho del trabajo es compartimentalizar, organizar y luego que hablábamos ayer, extraer un poco la esencia de esa empresa para que esa estrategia provenga de algo muy auténtico de esa empresa, de algo que te identifique. Porque si no, cuando llegas a comunicarlo, porque esto tiene que añadirle valor a la empresa, no solo se hace porque somos muy buena gente y muy filantrópicos, sino porque tiene que ser bueno para el negocio. Entonces, para que en el momento en que ya estés listo para comunicar o lista, lo comuniques de forma muy auténtica y que realmente te represente. El libro de sostenibilidad de Michelle, ¿qué dice? A mí me gustaría empezar por decir que la sostenibilidad tiene que ser un buen negocio, y lo es, ¿verdad? Las empresas que trabajan en sostenibilidad tienen muchos ahorros, ¿verdad? Y además, las personas que trabajan en esa empresa normalmente son más productivas porque se busca tener un balance, vida, trabajo, se busca tener unas prácticas que ayuden y den beneficios a esos colaboradores que hacen que esas personas nos sintamos más motivadas y más felices de estar en nuestro trabajo, y entonces eso aporta mucho. Y en el eje económico, ¿verdad? Esas empresas tienen ahorros, tienen una buena gobernanza que les permita también hacer las cosas de forma ordenada, son menos sujetas a demandas, son menos sujetas a problemas laborales y de todo tipo. Entonces la sostenibilidad viene siendo como la herramienta
una de las herramientas que las empresas trabajan para lograr que su negocio sea más rentable. Y a mí siempre me gusta enfocar ese eje. Normalmente las personas cuando piensan en sostenibilidad es el tema ambiental. Inmediatamente cierran los ojos, no sé qué se imaginaron ustedes, un árbol o algo verde. Esa es la primera imagen que viene a la mente cuando la gente dice vamos a hablar de sostenibilidad. Y para mí debe empezar primero por el negocio, por los ahorros, por lo que decía Laura, empezar del corazón, de la visión de esos fundadores de ese negocio, qué es lo que los mueve a ellos a levantarse de la cama en la mañana. A mí me mueve este tema, a levantarme de la cama en la mañana, y entonces esos empresarios también los tiene que mover, y a veces la palabra sostenibilidad, cuando se asocia tanto a lo verde, no mueve, porque la gente siente que lo está haciendo por proteger un planeta, que se sienten alejados de, y que son otros los que contaminaron ese planeta o los que están haciéndole daño a ese planeta, porque yo, en pequeña empresa o grande o mediana, tengo que ir a solucionar un tema que otros vinieron a hacer. Entonces tiene muchos temas ahí de fondo. Por eso el enfoque desde el negocio me parece que es un eje principal para poder desarrollar el tema de la sostenibilidad. Algo que estabas mencionando que me ha ocurrido, ya he conversado con algunos empresarios que ya están buscando certificaciones de sostenibilidad con el fin de cerrar un negocio. Mi pregunta siempre ha sido, ¿lo estás buscando para cerrar negocio o porque querés realmente certificarte? ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo lo trabajo? Porque te pueden buscar nada más para eso, ¿verdad? Y llegar a decir, gracias, cumplimos, mira, me entregaron la licitación, salimos adelante. Lo que pasa es que para cumplirlo con la certificación tienen que cambiar tantas cosas que después se dan cuenta, ahí tienen, o me pongo la camiseta, o dicen, no, esto es demasiado complicado. Entonces adentrémonos un momento en eso. ¿Cómo nos tenemos que preparar para adentrarnos en este proceso? Mira, hay una parte también de mi negocio que tiene que ver con atención a relaciones comunitarias. Y es un tema que cuando hay un proyecto muy grande, si una comunidad en este país no quiere un proyecto, ya sea de cualquier tipo, ¿verdad? Un hotel o un proyecto inmobiliario, es muy complicado. Entonces, que esa empresa logre comunicarse de forma efectiva con la comunidad es importantísimo, porque hay un montón de expectativas que se dan cuando hay un cambio. Y esto te lo cuento porque cuando vos llegas a hablar con una comunidad, tenés que tener, antes de ir a hablar con ninguna persona, tenés que tener el respaldo de la más alta gerencia, del más alto comportamiento. Porque si no tenés eso, no tenés con qué hablar con la comunidad. Entonces, sí hay que hacer un screening, digamos, desde el punto de vista de la consultoría, de que hayan ciertos pasos antes de la empresa, antes de ofrecer un servicio. Y también lo que les decía hace un rato, cuando hago las estrategias de sostenibilidad de las empresas, yo les pregunto al equipo gerencial qué los mueve, qué los identifica a ustedes como organización que no tiene nadie más. ¿Por qué si usted se siente orgulloso, orgullosa de trabajar aquí? Porque hay estándares internacionales, digamos, aquí que tenemos empresas de alimentos y bebidas o de servicios contables, de cuáles son los elementos que tienen que empezar a medir y a transformar. Pero la hoja de Excel la puedo llenar yo desde mi casa sin relacionarme con la organización, pero hay una parte muy importante y es la narrativa y la autenticidad desde donde sale la estrategia de sostenibilidad, y desde ahí es que se tiene que construir. Entonces es un proceso que hago de forma colaborativa, es un proceso de co-creación de estrategia de sostenibilidad. Vemos las tendencias globales, las tendencias locales, cuáles son tus impactos, empiezo a ver los procesos de la empresa, pero luego viene esta parte de decir, cuénteme qué lo mueve. ¿Qué lo mueve usted? ¿Qué le saca la lagrimita? ¿Verdad? Y a partir de eso, de esa narrativa que todos los que hemos trabajado en una organización y que tenemos mucho tiempo de estar ahí, uno dice, a mí me encanta trabajar aquí por esto, esto y esto, porque aquí yo sé que nos divertimos y al mismo tiempo trabajamos, o yo sé que es una empresa ética, etcétera. Entonces ese es el enfoque, y eso es lo que me he encontrado en la práctica, que es muy importante verificar, porque el cliente tiene que saber
como, por así decirlo, en qué se está metiendo, ¿verdad? Porque esas certificaciones cada vez son más estrictas. Siguiendo la línea, Michelle, cuando revisas casos de empresarios y compañías, ¿hay algún común denominador, comportamientos que te están llamando la atención para afinar? Nosotros vemos esa administración de los riesgos ambientales y sociales como una oportunidad de ayudar a nuestros clientes. Nosotros tenemos que hacer análisis de los clientes y identificar qué riesgos tienen, tanto ambientales como sociales, e inclusive analizamos un poco la gobernanza. Entonces, desde el mundo del banco, el poder entrar a esas organizaciones, a los clientes y hacerles un poco de preguntas, ¿verdad? Si han considerado usar paneles solares, cómo generan la energía, los desechos, cómo hacen con los desechos de alimentos, cómo los botan, los procesan, tratan de minimizar el food waste, digamos por aquí que hay un área bastante enfocada en eso. Y a la hora de hacer todas esas preguntas van saliendo algunas cosas que tal vez el cliente no tiene. Hemos trabajado con hoteles que no tenían una planta de tratamiento de aguas, por así decirlo. Entonces nace una oportunidad para el cliente y una oportunidad para el banco para ayudarle a ese cliente con el financiamiento a que desarrolle esa planta de tratamiento de aguas y haga una práctica sostenible. Entonces es ambos. Le minimizamos el riesgo al cliente, trabajamos con él minimiza los riesgos que tiene y adicionalmente nosotros lo ayudamos, lo asesoramos, lo tomamos de la mano. Hemos dado asesorías a través de un programa que tuvimos en hoteles, entonces desarrollamos todo un toolkit para que esos hoteles se certificaran sostenibles y el cliente no pagó nada, o sea, recibió toda la asesoría, el acompañamiento de asesores y lo llevaron de la mano y al final se dieron cuenta que tenían unos ahorros realmente importantes. Esos ahorros que generan, digamos, desde los anteojos de un banquero, tienen menos riesgo y va a tener más capacidad de pago para poder pagar el crédito que le dimos para financiar eso. Entonces, volviendo a la frase inicial, es un buen negocio para el cliente, para los bancos, para el mundo. Entonces, realmente es muy interesante y muy apasionante trabajar en el tema de la sostenibilidad. Quiero mantenerme ahí para lo siguiente y lo desarrollamos. Liderar. Si es un buen negocio, yo tengo que aprender a liderarlo. Y ahí me imaginaría todo un gran reto de herramientas que pueden haber y formas, ¿verdad? Bueno, me encanta esa porque nosotros tenemos una frase dentro de la estrategia de sostenibilidad del banco que es predicar con el ejemplo y hay que aplicarlo en la vida personal también. Entonces, bueno, desde mi punto de vista personal manejo un carro eléctrico, tengo una compostera, tengo una huerta, tuve gallinas, pero no fueron sostenibles, entonces las tuvimos que quitar, pero uno trata de hacer estas cosas desde su vida personal, desde lo que uno hace y la empresa en la que uno está tiene que hacerlo también. Entonces, desde el punto de vista del banco, el banco tiene 11 sucursales con paneles solares, 11 electrolineras, centros de carga para motivar la movilidad eléctrica, hemos sido Carbono Neutral Plus por los últimos 4 años. Entonces, lo hacemos desde las operaciones del banco. Bueno, trabajamos en el tema de género internamente en el banco, estamos tratando de darle más voz, más posibilidades a las mujeres de tener más voz en los puestos de toma de decisión y bueno, eso vamos un poquito, todavía vamos lento, en la junta directiva nuestra solo hay una mujer, pero ahí estamos tratando de llegar ahí y hacer entender a nuestros líderes que las mujeres o el tener una junta directiva diversa ayuda a tomar mejores decisiones, porque eso es lo que no ven, ¿verdad? Cuando se sientan todos hombres blancos, todos parecidos en una mesa a tomar una decisión, tienen un mismo marco de referencia. Cuando se sientan con mujeres, tienen varios marcos de referencia. Si se sientan con personas de diferentes culturas, de diferentes formas de pensar, la decisión todavía aún va a ser mejor. Hay mediciones, hay estudios que miden esto, de que cuando en la mesa está más, las mejores decisiones y las empresas más rentables nacen de ahí. Entonces, para mí, liderar es predicar con el ejemplo. Si no creemos, si no lo hacemos a título personal, entonces no podemos liderar. Nadie nos va a seguir. Laura, sobre lo mismo. Sobre lo mismo, creo que uno de los aprendizajes más importantes que he tenido desde que empecé a trabajar en este tema es trabajar la cultura, porque la cultura es lo que define la empresa y cómo me debo de comportar aquí. Todos los códigos no dichos de qué digo, qué no digo, qué hago, qué no hago. Y entonces, si vos podés tener todas las políticas que se vean divinas, ¿verdad? De que estén muy bien redactadas, pero si la gente no respira esto, entonces estas prácticas no se implementan. Y creo que
después de 5 años de estar trabajando sin conocer planes de cultura y después implementar un plan de cultura, después lanzaba una política y iba como en patines, porque la gente ya respiraba sostenibilidad. Entonces después nada más metes el procedimiento y fácilmente la gente lo adapta. Y habla un poco de lo que acaba de decir Michelle, de liderar con el ejemplo. Y luego otro tema que me parece importante es que el liderazgo, igual que lo que les decía hace un rato, debe ser auténtico. El tema de sostenibilidad ha cambiado montones en los últimos años, montones. O sea, que primero se llamaba responsabilidad social, luego sostenibilidad, ahora no, ahora ESG, ¿verdad? Y al final es la nomenclatura, pero todo se refiere a lo mismo. Y qué reportamos y cómo lo reportamos también ha cambiado un montón ¿verdad? Y cuáles son los temas importantes, etcétera. Entonces, hablaba ahora hace un rato con Michelle que le decía, si uno quiere hacer todo by the book, con la última tendencia, al final te quedas paralizado y no haces nada. Y puedes tener una empresa pequeña que desde que empezás tomás pequeñas decisiones que hacen una gran diferencia, ¿verdad? Desde cuál va a ser el proveedor que voy a contratar, que si tengo que contratar a una persona, que subcontratar quién es esa persona, si está cerca, si me va a implicar grandes viajes o no. El liderazgo tiene que quedarse desde lo auténtico, ¿verdad? Y también desde lo que uno respira y vive y piensa, y ¿verdad? Como hay muchas personas aquí que tal vez dirigen su empresa, pero también desde las personas que están empezando a trabajar en este tema, y el plan de cultura iba desde hacer un comunicado hasta que a veces era decirle al gerente general, vaya y se toma un café con fulano, porque habían las personas que lideraban, las que van donde las lleva la bola, y siempre está la persona que está, es que no, siempre lo hemos hecho así, aquí se imprime todo, ¿verdad? Pasa mucho, ahí está una persona de servicios contables, los de contabilidad eran los que más se resistían, ¿verdad? Entonces, que no, que todo tiene que estar impreso, ¿verdad? Y llegamos a un momento en la pandemia en que nos convertimos en cero papel en la empresa en la que yo trabajaba, pero fue un proceso de convencer, y a veces era simplemente ir a tomarse un café, tener una conversación, empezar a hacer actividades, traer una persona que lidera, empezar a inspirar. Creo que la sostenibilidad tiene la ventaja de que uno trabaja con sentido de inspiración, ¿verdad? Y de posibilidad, más con el látigo, y creo que eso hace que la gente se mueva más rápido. Hemos tocado los 3 temas ya: liderazgo, empresa y sostenibilidad. Y escuchando un poco la parte de esta conversación, me pone, Michelle, en los pies de las nuevas generaciones. Hoy hay una nueva generación que está impulsando con mucho más fuerza a las empresas a que tomen esas acciones, y son otros que están frenando esos procesos. ¿Qué podría eventualmente ocasionar si no se da ese buen intercambio de estafeta en un momento en la compañía? Yo creo que 2 cosas muy importantes están pasando en el mundo. Los fondos a nivel mundial se están alineando a la sostenibilidad, ¿verdad? A que queremos financiar más cosas sostenibles. No necesariamente todos los bancos quieren salvar el mundo, algunos sí queremos, pero se sabe que esos clientes tienen menor riesgo. Ya se han visto fondos de inversión en Estados Unidos completamente dedicados a temas de sostenibilidad y tienen un menor rendimiento. Entonces, como todo se estudia, ¿verdad? Esos fondos cada vez más van a ir alineados a esos temas de sostenibilidad. Entonces, si su empresa no ha empezado a trabajar el tema de sostenibilidad, comience, porque va a llegar un momento donde los fondos van a venir muy dirigidos a eso. Y el último tema, el segundo tema que me gustaría dirigirme, es el tema del consumidor. Yo creo que ahí ya ganamos. O sea, cuando venga esta nueva generación, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, que comen sostenibilidad desde que nacieron, que entienden esto de cuidar los recursos, de ser más eficientes, ahí ganamos, porque van a ir al súper y ni siquiera van a ir al súper, van a ir a los mercados locales, a donde los agrónomos, a comprarles directamente sus productos, y se van a saltar toda la cadena de intermediación, que le agrega un montón de empaque, que le agrega un montón de cosas que realmente no son sostenibles, ¿verdad? Entonces, cuando llega esa generación, ya digamos los que creemos firmemente en la sostenibilidad, ya no vamos a tener, digamos, un trabajo dedicado a eso, vamos a hacer un trabajo
digamos, mayor. Vamos a estar peleando por quién tiene el mejor estándar, por cuál está más arriba en los temas de sostenibilidad, pero ya no tanto en llegar a ese consumidor final, porque el consumidor más bien va a dirigir a todas esas empresas, porque si vos tenés malas prácticas no te voy a comprar. Yo no voy a ir a un hotel, y eso sí pasa mucho en hotelería ya, actualmente. Yo no voy a ir a un hotel y me fijo en cuántas hojitas tiene en el índice de sostenibilidad, sobre todo los extranjeros, y yo creo que los locales ya también lo hacemos para ver si quiero escoger ir ahí o no. Y así va a empezar a pasar con todas las cadenas de valor. Ahora nos van a pedir revelar cuánto es la huella de carbono que tenemos los bancos en los diferentes portafolios, en el portafolio de lo que estamos invirtiendo. Entonces nosotros inclusive ahora vamos a invertir en un bono ¿verdad?, corporativo o alguna inversión que va a hacer el banco, tiene que ir a fijarse en 2 índices de sostenibilidad que tenga ese bono en el extranjero para ver si podemos invertir. Eso no dicho por las multilaterales o por los bancos de desarrollo, dicho por su jefe. La nueva regulación, el cambio integral a las políticas, y así va a empezar a ser. Entonces cada vez más esas 2 tendencias nos van a ir alineando a que haya más cultura sostenible, como bien lo mencionaba Laura, en el ecosistema. ¿Cuál es tu sensación, Laura? Sobre el mercado, ¿me puedes repetir otra vez? ¿Cuál es tu sensación sobre las nuevas generaciones? ¿Cuál es tu sensación de lo que estamos teniendo enfrente? Creo que, bueno, viene una nueva normativa de la Unión Europea y la Bolsa de Estados Unidos está empezando a pedir que los reportes ahora financieros sean reportes integrados, que incluyan también su desempeño social y ambiental, y las nuevas normas de contabilidad están empezando a pedir resultados ambientales y sociales dentro de las normas. Entonces, eso te da un indicador de dónde se está moviendo todo el mercado, ¿verdad? Pero como sensación y como generación es muy claro en los millennials de cómo para ellos esto es muy importante. Cuando nosotros estábamos en la escuela nos decían que el agua era un recurso inagotable, y esta generación ya nació habiendo conflictos por el agua en diferentes partes del país. Entonces ya ellos saben que esto es una realidad y crecieron con ella y la exigen, ¿verdad? Entonces creo que también y también pensando en nuestro auditorio de hoy, hay muchas cosas que las empresas hacen pero que tal vez no las comunican, y que hablando con las personas me doy cuenta del enorme esfuerzo que están haciendo por hacer sus empresas más sostenibles, porque muchos de estos emprendedores son millennials, no solo el consumidor. Entonces hay también como un hambre de propósito de vida. Ya uno ve cuando se hace una entrevista, la persona te dice, ya no quiere trabajar, ¿verdad? Si no ven que la empresa se comporta bien, los candidatos más competitivos no aplican, ¿verdad? Entonces, correcto. Sí, mi sensación es que esto está moviéndose muy rápido y que hay muchas oportunidades también. Mencionaste un área que me encanta, que es la comunicación. Hay muchas empresas que algunas no saben, otras no quieren, y otras les da miedo comunicar lo que están haciendo. Y hablo de diferentes tamaños. Empresas grandes que están haciendo ya estos procesos que desde hace mucho tiempo dicen, ¿para qué lo vamos a comunicar? Creemos que no es necesario. Y sí subrayo lo que estás mencionando hoy, porque uno lo ve con algunos comportamientos en el tema de talento humano, que es donde ese departamento muchas veces levanta la mano para decir, mira, no tengo profesionales. No es que no tengo, sí los hay. Uh-huh. Lo que pasa es que la compañía no ha llevado esa tarea, ¿verdad?, esa bandera para trabajarla. Y en el mundo de las redes sociales ahora nada está oculto. Entonces, claro, ¿verdad? Es muy fácil saber si en esa empresa es lindo trabajar o no, ¿verdad? Y cómo se comporta la empresa. Entonces las empresas nos tenemos que poner más vivas que hace 20 años. Por último, 3 pasos que vos retarías a las empresas hoy. Empezar por identificar esas oportunidades de ahorro, porque ahorro es sostenibilidad. Yo empezaría por ahí, muy importante, muy focalizado. La energía en este país es muy verde pero muy cara. Ese es un tema que hay que tocar, ¿verdad? Entonces hay que encontrar formas de encontrar ahorros de energía. Todos esos proyectos de cambio a luces LED
son súper rentables, o sea, se caen solos. Empezaría por ahí, empezaría por creer, si no creo en el tema, ¿verdad? Encontrar la fuente de inspiración, como bien decía Laura, encontrar esa fuente de inspiración, ir a entender más, ir a profundizar más en el tema. ¿Y qué podría ser lo tercero? Me voy a quedar debiendo lo tercero y voy a hacer una cosita. Puede ser que un tercero el hombro. Sí, ayúdeme. ¿Dónde está el nicho de mercado? Digamos, bueno, aquí buenísimo. hay empresas de gastronomía. ¿Y qué pasa si saco un producto diferenciado para ese segmento? Hace poco atendí a un cliente que traía low cost, pero quería traer una línea de algodón orgánico para toda esa generación. Entonces, tal vez no puedo todos mis productos con una línea, porque en algunos casos sí encarece, pero ¿qué pasa si yo puedo sacar un producto que sea para este segmento, verdad? ¿O qué pasa si por ejemplo tengo un catering y yo solo ofrezco productos biodegradables, no doy plástico? O sea, ¿qué puedo implementar yo que me diferencie en el mercado? Y a veces la persona del catering te puede decir, bueno, es que eso me sale muy caro. Pero eso es el diferenciador en el mercado. Entonces te lleva a un segmento de comprador diferente, más alto, claro, que te paga más. Sí. Me encanta ese, pero voy a salir con el tercero además. Muy bien. Busque un banco que crea en lo que usted cree y que le ayude a desarrolar la estrategia, que Banco lo asesore Promérica, en ese porque proceso. En el país no. Lo digo Nilsen, no lo digo yo no hice comercial. Pero sí, busque un banco que le ayude y que lo asesore en el proceso y que tenga esos valores y que le ayude a llegar a donde usted quiere llegar. Quiero terminar, Michelle, aprovechar también que estás acá, el programa Protagonistas del banco, sí, buenísimo, que busca ese impulso de la mujer liderando y que también donde muchas se pueden sumar. Así es. Desarrollamos un programa que se llama Protagonistas, está enfocado en empresas lideradas por mujeres y tiene el objetivo de ir empoderándonos y darles conocimientos, generar una banca de relaciones diferentes donde les ayudamos a llegar al producto correcto, tener reconocimiento, generar redes que logren generar redes entre las mismas personas que participan en el programa. Entonces es un programa que nuestro objetivo es ayudar a que esas empresas que se unen al programa vayan creciendo. En noviembre vamos a tener una charla de impuestos que me parece súper interesante y en enero estamos pensando en el planeamiento estratégico para las empresas, que es muy importante en esa época del año. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi sueño? ¿Hasta dónde quiero llevar mi empresa? Entonces no se lo pierdan, por ahí andamos unos QRs para afiliarse al programa. Vamos a pedirles información. Los hombres también pueden pertenecer al programa Protagonistas, no están excluidos. Es interesante, tienen que venir a compartir con nosotras y demás, pero van a disfrutar mucho, se los prometemos, y aprender muchísimo ambos, nosotros de ustedes y ustedes de lo que vamos a hacer. Laura, gracias. Gracias a los dos. Por acompañarnos. Michelle también, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Nilsen. Y les recuerdo a todos ustedes que pueden a través de las redes sociales de Banco Promérica replicar para que otros también sigan este programa. Hemos llegado al fin de este capítulo de Superando Nuestros Límites, un conversatorio con Pulso Empresarial y Banco Promérica. Yo soy Nilsen Buján, nos vemos en una próxima. Gracias.